Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu y será creado. Y renovará la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe. Ruega por nosotros. ¿Va? Arsenio, es un placer tenerte y que nos dé la oportunidad de charlar contigo a nombre de la comunidad de la diócesis de Chilpancingo y Chilapa. Quisiéramos preguntarte primero una esencial cuestión. ¿Cuándo te inicias en cursillos? Bueno, en primer lugar, para mí es un regalo del Señor estar aquí. Y poder dirigirme a vosotros es más regalo todavía, sobre todo porque soy un jornalero que ha llegado a la última hora y el Señor me está premiando muchísimo. Es cierto que me premia mucho también porque los capataces que hay en la viña del Señor, como Eduardo, como Juan Ruiz, como mucha gente, le dan unos informes al Señor que se los dan un poco equivocados, o sea, adornan un poco cualquier cosa que hago y liman cualquier aspereza que yo tengo. Pero por eso le doy muchas gracias. Para mí es una gracia del Señor estar aquí, sin duda ninguna. Aquí y en cualquier sitio que sea para hablar del Señor y de cursillos. ¿Cómo me inicio en cursillos? Bueno, esto es muy curioso también. Fue una ocurrencia también del Señor, muy especial. Vamos a ver, yo empecé por la cúspide, así. O las circunstancias ocurrieron así. Yo tengo un despacho en Palma de propiedad industrial sobre registros de patentes y marcas. Y un día se me presenta en el despacho un señor mayor y me dice que quiere registrar un nombre. El nombre era Cursillos de Cristiandad. Entonces yo estuve haciendo unas investigaciones y hablamos. Me dijo que quería que yo preparara una memoria sobre cursillos, sobre lo que me contó de cursillos y bueno, quedó en venir la semana siguiente, vino la semana siguiente y yo no había empezado a hacer la memoria porque no tenía ni idea de lo que me había dicho sobre cursillos. Entonces me dijo que volvería la semana siguiente. Este señor que vino es Jaime Radó. Y la semana siguiente me vuelve a pedir hora y viene con otro señor también muy mayor. Lo que pasa es que este señor que acompaña ahora a Jaime realmente, nada más que empezó a dirigirse a hablar, ya causó una impresión especial, ¿no? Pues se presenta con Eduardo Bonnín. Nada menos que vienen Jaime Radó y Eduardo Bonnín a explicarme un poco qué era, entre comillas, técnicamente, qué era Cursillos de Cristiandad. Me hablan, debo confesar que tampoco entendí gran cosa, a pesar de que era Eduardo el que hablaba, y me dicen que bueno, que yo les envíe lo que haya escrito y volverán la semana siguiente. Y la semana siguiente aparecen Jaime Radó, Eduardo Bonnín y don Toni Pérez. Don Toni Pérez es el conciliario diocesano de Cursillos de Menorca. Entonces la cosa ya fue distinta, ya fue mejor, ya entendí algo, pero me hablaban de una cosa que es reunión de grupo y me hablaban de una cosa que era una utrella, que era reunión de las reuniones de grupo, y yo no entendía nada, no entendía realmente nada. Me hablaron de alejados y ahí me picó un poco, porque cuando me empezaron a hablar un poco de alejados, pues me vi retratado yo un poco, ¿no? Y bueno, pero vamos, ya fue mejor, ya se preparó la memoria y como ya quedó hecho el trabajo, pues me dicen, vamos a ir a comer la próxima semana
le llamamos y nos juntamos para comer. Y además conocerá a un chico joven que acaban de hacerle presidente del secretariado diocesano de Mallorca y bueno, pues fuimos a comer y comimos Jaime Radó, Eduardo Bonín, Jesús Valls, que era ese chico joven, y yo. Por eso os digo que empiezo con cursillos en la cúspide. O sea, yo empiezo a relacionarme con los que eran la referencia de cursillos en Mallorca. En la comida se habla de que si yo conocía cursillos, y yo les digo que conocía la palabra de cursillos porque yo estudié en Plasencia, en Extremadura, en la provincia de Cáceres, y en la época que yo estudiaba allí era en un seminario, estudié 7 años, y sí que hubo cursillos para jóvenes, pero hubo cursillos, y me sonaba. Pero lo que más me sonaba de cursillo era la palabra fanático. O sea, yo había oído pues esas cosas que se comentaron de cursillos, de que hacían cosas fanáticas, algunos cursillistas fanáticos o exagerados, ¿no? Y nada más, no tenía nada más. Entonces empezaron a decirme que yo tenía que hacer cursillos o que fuera. Y a partir de ahí Jesús tomó las riendas y me llamaba de vez en cuando a invitarme a tomar un café y me iba haciendo la corbata. Yo tengo un hijo que en aquellas fechas tenía 17 años y Jesús me preguntaba por él, pero era para seguir con la corbata. Y así hasta que un día me dice Jesús, en tal fecha hay un cursillo, ¿puedes venir? Bueno, pues yo le dije que sí, pero cuando se estaba aproximando y me llamó para confirmarlo, le dije que no podía ir. Pues como aquello del Evangelio, me inventé una excusa, ¿no? Luego hubo otro, me volví a inventar otra excusa, luego hubo otro, volví a inventarme otra excusa, y cuando pasa este cuarto, un día me llama Jesús y me dice, Arsenio, la última semana de septiembre no te comprometas porque vas a un cursillo. O sea, ya no me dijo si quería ir y cosas por el estilo. Esto era en julio del año 2000. Por cierto, en esas fechas me invitaron a si quería ir a Roma a la Ultrella Mundial que se celebraba en Roma en el año 2000. Y ojalá hubiera ido, pero no fui, no quise ir. Bueno, y el 28, 29, 31 de 30 de septiembre y 1 de octubre hago mi cursillo en Santa Lucía de Mallorca. Ahí empieza. Cuando llegó las mañanitas, se me acercó Eduardo y me preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y le dije, bueno, no he sentido nada. Y me dijo Eduardo, no pasa nada. Muy bien, pero ¿te has encontrado a gusto? Le dije que sí, que muchísimo. Bueno, pues fui a la Ultrella el lunes. El siguiente lunes no fui, pero no fui a propósito. El siguiente lunes sí fui. El siguiente lunes iba camino de la Ultrella, pero me volví. O sea, estaba una especie de lucha de querer y no querer, ¿no? Y bueno, Jesús inmediatamente... No, ocurrió una cosa en noviembre, que sería el cuarto o quinto Ultrella, que alguien me impactó y fue un rollo que escuché. Escuché un rollo en la Ultrella y realmente a partir de ahí alguien me dijo, ¿por qué no hacemos reunión de grupo? Y a partir de ahí ya he faltado, pues a lo mejor en estos 7 años habré faltado a 4 o 5 Ultrellas. No creo que haya faltado ninguna más, ¿no? Y luego Jesús enseguida me entró en el secretariado, me encargó de una vocalía, la vocalía de eventos. Entonces participé en el secretariado durante 2 años. En el 2002 fueron las segundas conversaciones de Cala Figuera. Estuve
Jesús me encargó de la fiesta que se hizo en el pueblo español el último día, y en fin, me fue metiendo cada vez más, y en el 2003, en abril del 2003, ya me encargó, se celebra un cursillo de cursillos en Mallorca, para Mallorca nada más, y ya me encargó de rector Jesús de ese cursillo de cursillo. Y yo ahora, a la distancia de aquella fecha, recuerdo que cómo fue posible que me encargara Jesús, y yo recuerdo que no tenía ni idea de que era un cursillo de cursillos. Es más, pasé unos apuros tremendos para el rollo inicial. Supongo que diría todo bien, pero yo fui un poco máquina, o fue el Espíritu Santo que habló lo que yo dije, ¿no? Y bueno, eso fue en 2003, y Eduardo un día, en una estrella, esto lo quiero remarcar porque es vital en mi relación y en mi presencia en el movimiento. Un día Eduardo me dice, me emociona recordarlo, ¿por qué no me concedes una audiencia? Eduardo me dice, ¿por qué no le concedo una audiencia? Digo, Eduardo, ¿qué es eso? Dice, no, yo quiero tener una entrevista contigo y a ver cuándo tienes un tiempo y me dedicas una audiencia. Digo, Eduardo, cuando quieras. Era el lunes y me dice, pues mañana quiero. Y nada, el martes fui a verle, estuve hablando con él mucho tiempo, bastante más de una hora, y bueno, cuando terminamos me dice, ¿quieres que nos veamos el martes próximo otra vez? Digo, bueno. Y yo, pues muy bien, pues al martes siguiente otra vez. Llega el martes y me dice, nos vemos el martes que viene. Digo, bueno, pues nos vemos, pues vengo. Y al martes siguiente, que ya era el cuarto, me dice, bueno, esto ya está hecho, yo los martes los reservo para ti. Y yo me quedé un poco atontado y digo, Eduardo, si tiene que ser que cada martes tenga que venir, entonces me viene mal. Entonces prefiero venir el viernes. Dice, hecho también. Y desde entonces, desde el año 2003, pues habrá habido, no creo que haya habido ni siquiera 10 viernes que haya dejado de estar con Eduardo. Entonces, para mí, el regalo que me ha hecho el Señor con esta reunión que hago con Eduardo todos los viernes es una riqueza, es un patrimonio que no lo cambio por nada. Y para más en este año, desde el principio, pues me invitaron a si quería colaborar un poco con Eduardo, era para FEBA, y que si quería colaborar para, pues para el orden, el registro, etcétera, de todos los documentos de Eduardo. Imaginaos la gracia, la alegría, el regalo, el honor, todo lo que supone, y voy también todos los miércoles. O sea, actualmente llevo durante este año yendo todos los miércoles y es un algo especial, es algo extraordinario tocar papeles del año 44. Es verdad lo que dice Eduardo, lo tiene todo en sus papeles, de que el cursillo no empieza, el movimiento de cursillos no empieza el año 49. Hay pruebas documentales de que cursillos empieza con el tilde y las características que Eduardo le pone en el cursillo de Calafiguera de 1944. Entonces, estar tocando todo esto con Eduardo, sus papeles, sus primeros papeles, una carpeta con el primitivo estudio del ambiente, es que ahora mismo me emociona, ¿no? Es algo extraordinario. Para mí es una gracia constante. Bueno, pues este fue mi introducción y luego, pues, ya veis que el año pasado estuve aquí, antes había estado en Los Ángeles y luego otro hito histórico para mí es acompañar a Eduardo el año pasado a Roma, al Consejo Pontificio para los Laicos,
que le invitaron a Juan Ruiz y otra vez a Juan Ruiz de Eduardo, y yo fui, pues una maravilla. Yo iba como el callado de Eduardo para acompañarle, para llevarle, y bueno, fue extraordinario la visita con el Papa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es un poco mis andanzas en Cursillo, y ahora preparo unos escritos que me gustaría que un día poder compartirlos con vosotros. Esos escritos son sobre la historia de Cursillo, pero únicamente hasta 1949. O sea, el estudio que yo estoy preparando va desde 1917, un 4 de mayo que nace Eduardo, hasta el último día del cursillo número 1 de San Honorato. Hasta ahí llego. No quiero pasar de ahí, pero sí quiero hablar de qué ocurre en el año 1930, 1940, sobre todo 1941, también en el 42, también en el 43, también en el 44, y en el 45, 46, 47, 48, y cómo llega, pero por sucesión normal y corriente de Cala Figuera, cómo llega a San Honorato. Y hablar sobre todos esos alrededores, y a base de todo lo que yo me he encontrado en documentos tanto de Eduardo como no de Eduardo. Bueno, pues... Eduardo tiene una frase que dice que no se puede entender estudiando lo que solamente amando se puede entender. Te enamoraron de Cursillos. Sin duda ninguna, y eso es verdad. O sea, yo les pongo un ejemplo ahora mismo de ahora mismo, de hoy. Nadie puede entender que yo, este viaje, venga de Palma hasta México unas 22 horas, entre avión y aeropuerto, unas 22 horas. Llego aquí, hacemos este cursillo de cursillos, termina el domingo, y yo el lunes a las 11 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto para hacer otras 22 horas. Entonces, esto la gente no lo entiende. Bueno, porque los valores son distintos. Entonces me dicen, ¿pero qué vas de trabajo? Y yo digo que no, voy de trabajo. Para mí esto no es trabajo. Ahora mismo hablaba con Hugo y me dice, ¿te cansó mucho el viaje? Y yo digo que no me cansó el viaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto solamente es el amor por medio. Pero en el caso mío es que si no lo hiciera sería ingrato por mi parte, ¿no? Porque yo os he contado todo lo que he recibido desde que he hecho cursillos. He recibido, mi vida ha cambiado por completo, yo soy mucho más feliz, etcétera, etcétera, mis valores han cambiado, y entonces, ¿cómo lo voy a tener guardado para mí? O sea, yo lo que quiero es que todo lo que yo pueda, lo que sea, dar, lo voy a dar gratis, puesto que lo recibo gratis. Y nunca daré lo que he recibido. Nunca llegaré a dar lo que he recibido. Por tanto, para mí, es que no es ni obligación, ni deber, ni nada. Sale, brota. Brota porque es que no sé, no tengo ninguna razón. La única razón, sin duda ninguna, tiene que ser ese amor que Eduardo ha sido cauce por parte del Espíritu Santo para que me llene a mí. Entonces, sin duda ninguna, esa frase es muy cierta, como casi todas las frases de Eduardo. Ese peso específico que tiene Mallorca a nivel mundial, ¿tiene un compromiso Mallorca con cursillos de cristiandad? Bueno, yo creo que lo de que Mallorca tenga compromiso con el mundo, vamos a ver. Cursillos no es de Mallorca. Cursillos es de la Iglesia Universal. El Espíritu Santo sopla donde quiere, va donde quiere y actúa como quiere. El Espíritu Santo, pues oye, vino a Mallorca
en la persona de Eduardo Bonin, le fue infundiendo la esencia y la finalidad de lo que actualmente conocemos como el movimiento de cursillos de cristiandad, y esto, si queréis, podemos hablar todo lo que os dé la gana de ello, porque yo lo cuento tipo historia o tipo película, ¿no? Voy a ver si soy capaz de abreviarlo, ¿no? Lo cuento como una segunda parte de una película. Y esa película es que, vamos a ver, en la primera parte lo abrevio mucho, pero es que es para que tenga combinación. En la primera parte yo digo que existe la primera reunión de grupo cuando van a hacer el siglo XX, o perdón, el siglo cero, hay en el cielo una reunión de grupo. Y la reunión de grupo es que empiezan a analizar que después de 4.000 años mal contados, el Señor Dios Padre le dice a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo: pido perdón por la alegoría, ¿no? Pero es un poco por la explicación. Dice que el mundo está mal, que la gente está mal, que Adán y Eva no le hicieron caso, que Caín no le hizo caso, que tuvo que mandar el diluvio, que llamó a Abraham para darle todas las estrellas, y resulta que Abraham sí, pero los demás no, manda a Moisés, y resulta que cuando Moisés viene con las tablas se encuentra abajo adorando al becerro, a la gente. Entonces Dios dice: esto no está bien, aquí hay que hacer algo. Entonces Cristo levanta la mano, con perdón, y dice: yo bajo a la tierra. Cristo baja a la tierra y hace un compromiso con el hombre. Y es un compromiso de amor, de amistad. Y dice: amaos como yo os he amado. Y Dios no es temor, Dios no es sacrificio, Dios no es dolor, Dios no es castigo, Dios es amor. Eso es lo que hace Cristo cuando viene. ¿Pero qué ocurre después durante 20 siglos? Pues que vuelve a ocurrir lo mismo anterior. Vuelve la espiral del miedo, vuelve el sacrificio, vuelve el temer a Dios, vuelve, en fin, vuelve a que tenemos que amar a Dios y se olvidan de decirnos que Dios nos ama. Entonces vuelve a haber la segunda reunión de grupo, esta que os digo, ¿no? Vuelve la Santísima Trinidad y en esta ocasión dice el Espíritu Santo: yo bajo. Y bajó. Y esto era por el año más o menos 1917. Y mira por dónde el Espíritu Santo vino sobre Mallorca. Entonces Eduardo, que es el que nace el 4 de mayo de 1917, pues desde niño, desde jovencito, etcétera, empieza a masticar y a rumiar todo lo que se escribe de Cristo, todo lo que se escribe de la Iglesia, está en la cresta de la ola de todas las últimas novedades y está emocionado, está llenándose de Dios y el Espíritu Santo está trabajando sobre Eduardo. Y Eduardo empieza a entender que Dios nos ama. Y entonces lo que relacionó de Dios en su entorno no le convencía. La acción católica que él conoce no le convencía. Pero él no habla mal de la acción católica. Él dice que no le convencía y que él iba por otra línea. La acción católica estaba muy obsesionada con una peregrinación a Santiago, con muy buena intención, 100.000 jóvenes en gracia a Santiago. Eso es extraordinario. Pero, ¿y después de Santiago qué? Entonces Eduardo, lo que él siente y vive es que eso de lo que habla la acción católica, que no fuera para Santiago, que fuera para la vida y que el trato no fuera conseguir adeptos para la acción católica, sino que fuera preocuparte por las personas y que no fuera ordeno y mando, sino que fuera servicio. Y esto es lo que le está dando vueltas a Eduardo. Y entonces coincide que en febrero, Pío XII, febrero de 1941, Pío XII hace un discurso para los sacerdotes y cuaresmeros de Roma. Y entonces dice, no me lo sé de memoria, pero dice que habría que hacerse un cuadro topográfico de la ciudad, calle por calle. Y entonces dice, en estas calles, en estas casas, hay ovejas que no son las fieles, las que constantemente van a la parroquia, sino que nunca van a la parroquia.
y les dice a los curas: estas ovejas también son de la parroquia y a ellas os tenéis que destinar con más esmero. Eso lo lee Eduardo. Y entonces, al leerlo Eduardo, que estaba haciendo el servicio militar, empieza a trabajar sobre el estudio del ambiente. Ese trabajo famoso. Coincide con que Eduardo está en el cuartel con los soldados. Y los soldados salen el fin de semana. ¿Y qué hacen los soldados un fin de semana? Sexo y borrachera. Entonces, cuando llegan los soldados, bien el domingo o bien el lunes, se hacen grupitos y se lo cuentan todo. Entonces, Eduardo, cuando ve que estos soldados empiezan a contarse las barbaridades que habían cometido durante el fin de semana, dice: tienen una sinceridad salvaje. Él lo llama sinceridad salvaje. Y dice: me da envidia. Dice: si nosotros los cristianos tuviéramos esa sinceridad salvaje que tienen estos soldados para contar sus cosas y nosotros para contar las cosas del Señor, el mundo cambiaría, el mundo sería otro, si nosotros fuéramos capaces de tener esa sinceridad salvaje. ¿Qué pasa con todo esto? Eduardo entiende que Dios es amor. Eduardo entiende que habría que estudiar los ambientes. Y Eduardo entiende y ve cómo esta gente se reúne en grupos y se cuentan su vida. Entonces, de todo esto, de toda esta composición, es de lo que hace definitivamente el trabajo del estudio del ambiente, y ahí nace Cursillos. Ahí nace Cursillos. ¿Qué hace Eduardo? Pues Eduardo le invitan ahí a unos cursillos que la Acción Católica daba a nivel de toda España para ir a Santiago, para preparar la excursión, la peregrinación a Santiago. Entonces, Eduardo llegó el primero y no quiso ir. Su amigo, el presidente de la Acción Católica de Mallorca, era un amigo de él, José Ferragut, igual que otros, y él no comulgaba con la trayectoria de la Acción Católica, entonces no quiso ir. Pero seguía en relación con Ferragut, con Font, con todos los de aquella generación, ¿no? Y decide entrar en la Acción Católica. Pero decide entrar en la Acción Católica porque empieza a ver que todo el entramado, la estructura que tiene la Acción Católica en estos tipos de cursillos, a él le puede venir fenomenal para sus ideales, para sus intenciones, para lo que él ha trabajado con el estudio del ambiente. Y entonces entra en la Acción Católica. Y en el segundo cursillo de adelantados que se celebra en Yuc en el año 43, Eduardo ya va, y además va y explica el estudio del ambiente. Y durante el año 43 y parte del 44, Eduardo está comentando con todos, con Ferragut, con Font, con todos los que estaban allí alrededor, empieza a explicarles sus ideas. Y paralelamente a los cursillos estos que se celebraban a nivel nacional, en la diócesis de Mallorca se celebraban cursillos que se llamaban de jefes de peregrinos. Entonces, es lo mismo, pero a nivel Mallorca. Entonces, Eduardo empieza a decirles a sus amigos que tenían que hacer un cursillo, pero ya no con la intención de la peregrinación a Santiago, sino con esta que yo en un artículo de Manantial lo llamé Las cosas de Eduardo. Y ahí sale Calafiguera. Entonces, en Proa, en la revista Proa, a ese cursillo le titula, Proa pensar que era el boletín de la Acción Católica de allí, ¿no? Entonces lo titulan Quinto cursillo de jefes de adelantado, de jefes de peregrinos. Pero ese cursillo de Calafiguera se da no de 7 días, sino de 3 días. Los rollos han cambiado por completo. Sí que siguen llamando algunos piedad, estudio y acción, que lo tenía la Acción Católica, pero es que está muy bien. Es que Eduardo coge de la Acción Católica todo lo que le viene bien y hace muy bien, pero lo transforma. Los dirigentes de la Acción Católica estaban como dirigentes. Eduardo, en Calafiguera, dice que los 2 dirigentes que van con él es para servir a
que van a asistir al cursillo. O sea, cambia por completo los rollos, cambia por completo lo que es la piedad, lo que es el estudio, lo que es la acción, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que ocurre en Calafiguera. Pero ahora también quiero deciros una cosa. Eduardo copia de la acción católica. Es verdad, sí señor, es verdad. Copia de la acción católica. Pero yo me imagino que vosotros conocéis dos libros muy famosos, la Ilíada y la Odisea, que son de Homero, un escritor griego de antes de Cristo. Fenomenal, son dos libros extraordinarios, a mí me gusta mucho. Y después, muchos tiempos después, en Roma, hay un poeta que se llama Virgilio. Este poeta escribe un libro que se llama La Eneida. La Eneida es un libro distinto totalmente a la Ilíada o la Odisea, y es una copia de la Ilíada y la Odisea. Coge todo el estilo de la Ilíada y la Odisea. Lo que pasa es que Virgilio, el poeta romano, lo hace a su estilo y a su manera, y lo convierte en romano en vez de en griego, y hace un libro en vez de dos, y es una historia que él... Quiero decir que Eduardo sí coge cosas de la acción católica, pero eso no es como para algunos que quieren decir que cursillos son de la acción católica y que Aparici es el fundador, puesto que Aparici era el secretario primero nacional y después conciliario nacional, que se hizo cura, pues entonces dice Manuel Aparici es el fundador de cursillos. Este Carlos que está por internet, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Nada en absoluto. Además, en literatura hay una frase que es muy importante. En literatura dice, el plagio solamente está permitido cuando va acompañado del asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando uno copia a otro, pero la obra nueva que sale tiene ya tanta importancia como la que ha copiado, ya son dos cosas distintas. Y eso es lo que ocurre en lo que Eduardo copia de la acción católica. Por eso os lo he querido aclarar aquí. Eso es igual que cuando hablan de fundadores. No hay fundadores. No hay fundadores. No hay fundadores. Hay solamente un fundador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a quien elige para comunicarle el mensaje de Dios te ama, es a Eduardo Bonín Aguiló, única y exclusivamente. Porque es el único que se parte el pecho por ello, es el único que ha trabajado por ello, es el único que fue convenciendo a todo el mundo y es el único que se puso al frente de todo ello. ¿Qué pasa? ¿Que tuvo colaboradores? Pues claro que sí, sin duda ninguna. ¿Qué pasa? ¿Que el obispo Herbás lo bendijo? Pues claro que sí. ¿O no le iba a convenir al obispo Herbás que le prepararan jóvenes de maravilla en su diócesis? ¿Que don Sebastián Gallá estaba con ellos? Pues claro que sí, por supuesto que sí. ¿Que don Juan Capó escribió sobre ellos? Pues claro que sí, después de no querer escribir, porque todo hay que decirlo. O sea, don Juan Capó no podía ver la reunión de grupo y después escribe una maravilla de la reunión de grupo. Pero es así. Pero quiero poner otro ejemplo para que se entienda bien. Y el ejemplo es la Capilla Sixtina, las pinturas de la Capilla Sixtina, ¿de quién son? De Miguel Ángel. ¿Es de alguien más? No, es de Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel no hizo los andamios. Miguel Ángel no hizo los pinceles. Miguel Ángel no hizo la pintura. Y sin embargo, Miguel Ángel no fue el que dijo quiero hacer estos dibujos, fue el Papa. Y sin embargo, ¿de quiénes son los dibujos de la Capilla Sixtina? De Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Que porque tenga ayudantes, porque tenga quien le pague, porque tenga quien tal, porque tenga quien cual, ya tiene que ser, no, esta es que la Capilla Sixtina es de Miguel Ángel, es de Julio II, es de no sé qué. No, es la película de Jesucristo, La Pasión. Cuando alguien dice la película de la Pasión, ¿de quién es? De Mel Gibson. Y Mel Gibson no trabaja en la película. Y Mel Gibson no es el cámara.
Y Mel Gibson no es el que paga la película. Y sin embargo la película, La Pasión de Mel Gibson. Bueno, pues en el movimiento de cursillos tenemos lo mismo. Eduardo es el único que el Espíritu Santo eligió para transmitir el mensaje Dios me ama. Es el único que estudió los ambientes. Es el único que entendió lo de los alejados. Y él lo repartió entre los de su alrededor. Su trabajo le costó ir convenciéndoles a todos de que eso tenía que ser así. Y de que los cursillos debieran hacerse no de 7 días, no para hacerse afiliados a la acción católica, no para apuntarse a la peregrinación de Santiago, sino para dar vida. Hizo que los cursillos fueran para todos. En el cursillo de Calafiguera, por primera vez, hay trabajadores, hay estudiantes y hay gente trabajadora mayor de oficinas. Los 14 que fueron están repartidos en distintas profesiones. ¿Y eso por qué fue? Pues porque fue Eduardo el que dijo que no tenía que ser solamente para los jovencitos estudiantes que querían ser de acción católica, sino que fuera para todo el mundo que quisiera ir. Y esto es que tuvo colaboradores. Claro que sí, pero todo el mundo tiene colaboradores, todo el mundo tiene colaboradores. Y él tuvo los jóvenes de alrededor. ¿Qué pasa después? Que en los 4 primeros años solamente se hacen 6 cursillos y a partir del año 49 se hacen 50.000. Bueno, pues bendito sea Dios. ¿Cuántas cosas hay que nosotros, desde nuestra lógica y con fundamentos humanos, no entendemos y resulta que el Señor se las ve y se las desea como le da la gana? Bueno, pues oye, fue fenomenal que primero hubiera un cursillo cada año con las cosas de Eduardo y con esas mismas cosas empezara en enero de 1949 y que se multiplicaran uno y otro y otro y otro y otro y otro. Fenomenal. Chapó para el Espíritu Santo. Bueno, pues esto es lo que quería que... No, porque es que hay mucha gente interesada en divagar y en decir, es que hay fundadores. ¿Fundadores quién? ¿El obispo Herbás? Bueno, pues del obispo Herbás os digo un detalle. Hay una fotocopia de un original que existe el original, y hay fotocopias, algunas, de una carta escrita el día 7 de enero de 1949. Y la firma el obispo Herbás, y se la dirige a Eduardo Bonín Aguiló, y le dice, me he enterado que celebráis este cursillo. Si él fuera el fundador de los cursillos, no podría decir, me he enterado que celebráis este cursillo. ¿No es así? Bueno, pues Eduardo estaba allí como rector. Don Juan Capó, que sí estuvo la noche del 7, nada más, la noche del 7 de enero, para dar el retiro, punto. Pero es que don Juan Capó terminaba de llegar de Roma, había estado estudiando en Roma, y llega en agosto a Mallorca. Y en octubre, Eduardo y Guillermo Estarellas le oyen un día predicar, porque predicaba de maravilla, y entonces Eduardo y Estarellas le dicen, vamos a cazar a este tiene que venir con nosotros al cursillo. Y entonces cuando termina de predicar, van a él y le dicen, don Juan, vamos a celebrar cursillos, nos gustaría que usted interviniera, ¿podrá ser? Y don Juan Capó se incorpora. Pero don Juan Capó, que va a ser fundador de cursillas, que después hace mucha labor, pues claro que sí. Que don Sebastián Gallá después hace mucha labor, pues claro que sí. Y a los 3 hay que aplaudirles, y mucho. Pero una cosa es que haya que aplaudirles, una cosa es que hicieran mucha labor, y otra cosa es que sean fundadores. Para nada son fundadores. Eso sí, que si el obispo Herbás no respalda los cursillos, a lo mejor no hubieran existido. Pues ya veríamos a ver. Ya veríamos a ver, porque el Espíritu Santo se vale de muchas formas. Entonces, que don Juan Capó no hubiera hecho tanta teología como hizo de cursillo, pues oye, a lo mejor no hubieran existido. Porque yo he tocado con mis manos
cientos de cartas de Eduardo que escribía, porque de todo hacía copia, que escribía a toda la gente, a don Sebastián Gallá, al obispo Orbás, a don Juan Capó, a cursillistas, cartas, desde el año 46, 47, 48, 49, 50, etcétera, etcétera, etcétera. Eduardo se preocupaba de cursillos absolutamente, absolutamente. El obispo Orbás no era absolutamente. Don Juan Capó no se dedicó absolutamente. Don Sebastián Gallá no se dedicó absolutamente. Eduardo sí se dedicó absolutamente a cursillos. ¿Por qué? Pues porque era la criatura que el Espíritu Santo le había encomendado. Bueno, yo no sé, es que si no me paráis, sigo. Sí. Dime. Esta experiencia que tuviste con Eduardo al acompañarlo a Roma, con el Papa Benedicto XVI, tiene un valor muy significativo dentro del movimiento de cursillos de cristiandad, a pesar de las críticas de parte de algunos que se sintieron agredidos por esta asistencia o por la invitación que le hacen a Eduardo a Roma. Bueno, yo ahí me gusta encender velas, no apagar velas. Entonces yo entiendo que todos obramos de buena fe, como principio. Entonces, con eso por delante, me refiero a que, bueno, las críticas va a haber, van a existir siempre, pero ¿quién no ha tenido críticas? Eduardo, en un escrito antes del 49, le dan palos sobre los cursillos que estaba realizando de Calafiguera, del cura y demás, ¿no? Entonces, él escribe: no hay nada nuevo, seguimos los mismos pasos que seguía Jesucristo. Cuando está Jesucristo por el campo y los apóstoles cogen espigas, se le acercan los fariseos y le dicen: oye, maestro, ¿cómo consientes que tus discípulos coman espigas en un sábado? Y Jesucristo, ¿qué les dice? Cállate y sigue tu camino. Les dice algo peor, porque les dice raza de víboras, que es bastante peor de lo que yo he dicho, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo. Eduardo le han hablado mal constantemente mucha gente. El obispo Enciso prohibió los cursillos en Mallorca, pero sobre todo prohibió los cursillos si estaba Eduardo. ¿Por qué? Pues porque Eduardo habla de la persona. Y Eduardo dice que cursillos no se hace cursillos para engordar las estructuras eclesiales y parroquiales. Eso está muy bien y sin duda ninguna está fenomenal. Es extraordinario lo que hacen los párrocos en la parroquia. Es extraordinario, hay que aplaudirles porque se sacrifican, etcétera, etcétera. Está muy bien lo de Cáritas, está muy bien, todo está fenomenal. Pero para eso, para la catequesis, para la palabra, de la Eucaristía, etcétera, hay ya las personas que quieren dedicarse a eso. Y un cursillista puede hacerlo si quiere también. Y muy bien, chapó para el cursillista que quiera hacerlo. Pero no es la finalidad de cursillos. La finalidad de cursillos está en el metro cuadrado móvil que hacemos a cada paso, en nuestros ambientes. La finalidad del cursillo está en ese metro cuadrado para que demos testimonio en los ambientes. Y los ambientes no son el centro parroquial. Los ambientes también el centro parroquial. Ojo, también el centro parroquial. Pero los ambientes es donde nos movemos. Es mi casa, es mi trabajo, es mis lugares de ocio y es la parroquia también cuando voy a la parroquia. Esos son mis ambientes. Y esos son los ambientes que son el objetivo y el destino del testimonio y de la finalidad de cursillos. Los ambientes. Y esos ambientes son parroquia también. Esto que os he dicho antes de Pío XII dice que eso es parroquia. Cuando a un párroco le encargan de una parroquia,
no le encargan solamente de las paredes de esa iglesia y del centro parroquial, le encargan de unos límites geográficos. Y en esos límites geográficos están las paredes de la iglesia y el centro parroquial, sí señor, están. Pero está también mi casa, y está también mi trabajo, y están también los bares, y están las discotecas, y están los campos de fútbol. Todo eso es parroquia. Nada de que la parroquia es exclusivamente las 4 paredes. Claro, por decir esto, hay muchos que nos tildan de anticlericales. No es verdad. No es verdad. Yo amo a la iglesia. Y la amo más desde que estoy en Cursillos. Y yo amo a mi parroquia. Y amo a los sacerdotes. Y quiero a los sacerdotes. Mi mejor amigo es un sacerdote. Manolo, tú eres mi mejor amigo. Y es cierto. Entonces, yo tengo un respeto por los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Que tengo respeto también por los seglares, por los laicos. Y resulta que el pueblo de Dios somos los sacerdotes y los laicos. Y sin orden de jerarquía. Lo que no puede ser es que la jerarquía pretenda ser pastor para ordenar, mandar, guiar a las ovejas y sacar provecho de las ovejas. Eso es lo que no debe ser. Lo bueno de un pastor es alegrarse cuando la oveja está disfrutando y es sufrir cuando la oveja desaparece y es salir corriendo a buscar esa oveja. Pero no es porque sea una novedad de Eduardo o una novedad nuestra, es que el Evangelio lo dice. El Señor se va a alegrar mucho más con una oveja que se recupere que por las otras que estaban allí. ¿Y eso qué es? Y cuando el Señor dice, tenéis que ir a servir, ¿qué es? ¿Qué significa servir? ¿Tener el orden y el mando? ¿Decir por aquí no se pasa? ¿Decir de esto no quiero hablar? ¿Esto es así porque es así? ¿Y no quiero tomar otras medidas? ¿Eso es servir? Eso no es servir. Eso no es haber leído el Evangelio. Pero es que además no consiste en el Evangelio. Consiste en momentalizar el Evangelio. No podemos tener el Evangelio el lunes cuando voy a la Utrella o el domingo cuando voy a misa. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? En ese metro cuadrado móvil donde yo me muevo, ahí es donde tiene que estar mi testimonio de Evangelio. Ahí. Y eso significa lo que llama Eduardo momentalizar el Evangelio. Entonces, me he perdido. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a Roma, pues sin duda ninguna es un hito histórico que el Espíritu Santo lo ha consentido. Eduardo no estuvo invitado por la jerarquía de entrada. Por tanto, el Espíritu Santo se valió de lo que le da la gana valerse para que Eduardo estuviera allí presente. Es igual que todos estos acontecimientos que están ocurriendo en los últimos años. ¿Por qué es? ¿Por qué ocurren? Pues porque el Espíritu Santo quiere que ocurra. Y nada más. ¿Por qué esta vuelta a las fuentes en todo el mundo? Pues porque el Espíritu Santo lo quiere. ¿Qué ocurre? Que es una cosa aleatoria que se hicieran cursillos de cursillos en Mallorca, para México, para Italia, que luego se hicieron aquí en México, que Canadá pida hacer un cursillo de cursillos en inglés en Mallorca, que en Italia hayan vuelto a pedir otro cursillo de cursillos en Mallorca, que posiblemente en Argentina haya otro cursillo de cursillos pronto. ¿Esto qué pasa? ¿Que es capricho de alguien? No es capricho de alguien. No es capricho de alguien. ¿Que es capricho de alguien que Eduardo estuviera en Roma? No. Y la presencia de Eduardo en Roma fue un testimonio extraordinario. Os puedo decir que cardenales, obispos y demás gente que había allí, cuando Eduardo entró, no os podéis ni imaginar qué recibimiento le hicieron a Eduardo. Extraordinario. Y cuando Eduardo terminó de hablar, los 15 minutos que habló sobre la parroquia y la relación de cursillos sobre la parroquia, el que estaba representando a los focolares, porque la fundadora de los focolares estaba enferma,
y era un sacerdote el que estuvo, vino y me dice, sácame una foto con Eduardo, que quiero tener una foto con Eduardo. Es de admirar lo que ha hecho este hombre. O sea, daos cuenta, el Conciliario Mundial de los Focolares alaba la figura de Eduardo de lo que ha hecho como fundador de Cursillos. Y dentro de Cursillos le criticamos que sea fundador de Cursillos. En fin. Eduardo está más lúcido que nunca. Se le ha criticado y se ha dicho que ha perdido la razón, que desvaría, que ya no es el Eduardo de hace 30 años. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues porque se deben referir a físicamente. Yo estoy seguro que se refieren a físicamente. Físicamente, en efecto, no está como hace 30 años, ni muchísimo menos, pero Eduardo mentalmente está lúcido, está absolutamente lúcido. Y sobre todo si habla de Cursillos, que es el único que habla, ¿no? Entonces está absolutamente lúcido. A él lo único que le interesa es que hay poca gente, que hay mucha gente todavía que no conoce que Dios le ama. Él dice que Cursillos está a un 8% de su capacidad, a un 8%. Porque dice que no lo momentalizamos al Evangelio. Pero al fin y al cabo, si es que Cursillo es una cosa, Cursillo bajo el carisma fundacional es la cosa más simple que hay. Yo he llegado a decir alguna vez que de tan simple que es, no debiera existir. Y lo explico. Si la esencia de Cursillo es el hecho de que Dios me ama y la finalidad de Cursillo es que todo el mundo sepa, especialmente los alejados, que Dios nos ama, eso es el Evangelio. Eso lo teníamos que hacer todos los cristianos, todos. Ahora, menos mal que ha salido Cursillos para recordarlo. Es así. Entonces Eduardo está absolutamente lúcido. Sus escritos actuales son tan válidos, son tan idénticos a todos los que ha escrito cuando tenía 30 años, o 25, o 18. Está absolutamente válido. Y aprovecho para decir una cosa. Alguien ha dicho que idolatramos a Eduardo. No idolatramos a Eduardo. Valoramos a Eduardo. Pero yo, por ejemplo, le he llegado a decir a Eduardo, después que me he convencido de que Cristo ha querido que yo conociera el movimiento de Cursillos y de la forma que puede ser mi apostolado es a través de lo que me ha enseñado el movimiento de Cursillos. Yo he llegado a decir a Eduardo que de Cursillos no me echará ni él. Pero se lo he dicho y se echó a reír y me dio un abrazo. Y me dijo, ¿lo has entendido? Y le dije, no me echarás de Cursillos ni tú. Entonces, por eso, cuando alguien me dice que se aparta de Cursillos, me duele soberanamente y no lo soporto. Entonces, nadie puede irse de Cursillos por otras personas, por muy cursillistas que sean, por muy sacerdotes que sean o por muy lo que sea. Nadie. Si está convencido, si realmente una persona está convencida de la finalidad y la esencia de Cursillos, que nadie eche a nadie de Cursillos. Nadie tiene poder para echar a nadie de Cursillos. Entonces, yo valoro a Eduardo, me emociono con Eduardo, sí señor, pero Eduardo yo le considero una persona normal y corriente que pasará, que tuvo la gran suerte, el gran honor de que el Espíritu Santo se fijara en él. Eso es el valor de Eduardo. Pero Eduardo será una persona que cuando acabe, cuando muera, pues oye, le recordaremos todos como el fundador de Cursillos, y lo bueno es que lo que él trabajó en su inicio se va propagando por todas partes. Bueno, pero no por él, porque lo quiso el Espíritu Santo, pero fue él quien lo hizo. Ahora, Eduardo, por supuesto, qué valor tiene, y santo es desde los pies hasta la cabeza, sin duda ninguna. Arsenio, ¿momentalizar Cursillos a la realidad o la realidad a Cursillos? Hay que llevar el mensaje
base de cursillos a la vida. Entonces, momentalizar cursillos, que no es cursillo, no tenemos que hacer cursillismo tampoco, cursillos es Cristo. Entonces, no tenemos que ser fanáticos, para nada. Entonces, momentalizar cursillos, o momentalizar el Evangelio, o momentalizar a Cristo, es vivir con eso que enseña Jesucristo y eso que ha tomado como lema cursillos. Saber que Dios me ama y yo intentar, en lo que a mí me afecte, hacer que lo sepan los que están a mi alrededor. Compartir ese honor que yo tengo, compartir ese honor con los que me rodean en mi metro cuadrado. Y es metro cuadrado móvil aposta. O sea, la frase está muy bien pensada. Es mi metro cuadrado móvil porque es donde yo voy. Y es donde yo puedo dar mi testimonio. No es un metro cuadrado fijo. Ni mi casa solo, ni mi trabajo solo, ni mi lugar de ocio solo, ni mi parroquia solo. Móvil. Si estoy en la parroquia, que dé testimonio de Cristo en la parroquia. Si estoy en mi casa, cuando me encierro con Mari Carmen, que dé testimonio de Cristo con Mari Carmen, en mi casa. Y ahí no puede entrar el cura. Por eso es seglar el movimiento de cursillos. No por esto, sino porque es el metro cuadrado de donde estemos. Y especialmente en los ambientes y con los alejados. Pero eso también está reconocido por los papas. Juan Pablo II dice, vuestro trabajo está en la masa del mundo. Y la masa del mundo es los ambientes en los que nos movemos. O sea que ese es llevar el espíritu de Jesucristo, del Evangelio, de cursillos, a la vida. Arsenio, pasando a algunos cómo, nos has dilucidado un panorama muy grande en cursillos, nos has esclarecido, y esto ayudará mucho a esclarecer esas divagaciones que hay sobre el movimiento de cursillos de cristiandad. Hay mucho que decir, falta mucho que decir, y hay mucho todavía que se tendrá que decir. Pasándonos a los cómo de cursillos de cristiandad, para que nos esclarezcas unas cosas tocante a alguien que quiere vivir el cursillo de cristiandad. El proponente o padrino elabora una ficha de inscripción y aparte elabora una ficha confidencial. Tiene todavía, o en aquellos momentos de cursillos de cristiandad cuando iniciaba, se elaboraba nada más la ficha de inscripción, viene después la confidencial. ¿Qué hay al respecto de la confidencial? ¿Se debe de hacer? ¿No agrede a la persona con rebuscarle tantos defectos? Pues lo primero, la palabra ficha no me gusta, de entrada. Eso de fichar a alguien me suena a la policía de la época que yo viví de joven en España, de represión, etcétera, etcétera. Eso de fichar, tomar unos datos es distinto. Luego, en cuanto a temas confidenciales, es que aquí hay que utilizar el criterio. Entonces, cursillos, lo más importante, o una de las cosas importantes de cursillo respecto a Comos, es que es mínima la organización, o es mínimo todo lo que sean normas. Ni Jesucristo quería normas, ni Eduardo elaboró normas. Es así de sencillo. Las normas que hay en cursillos fueron invocadas no por Eduardo. Aunque las ideas fundamentales 1, ojo, la 1, porque aquí no se habla de ideas fundamentales 1 y 2, solamente se habla de ideas fundamentales y es cuestión de distinguirlo. Ideas fundamentales 1 fue propuesto, es igual, fue consensuada por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque durante 2 años todos los secretariados nacionales y todos los que estuvieron
en los inicios de Cursillos, trabajaron y colaboraron en esas ideas fundamentales 1. Y entonces, ahí se explica una serie de situaciones de Cursillos en cuanto, podemos decir, normativa. Pero algún cura no estuvo conforme con eso. Y poco tiempo después, respeto y quiero a los sacerdotes, pero si hay que llamar pan, pan, se llama pan. Entonces, el padre Cesario y compañía, que hizo muchísimo el padre Cesario por Cursillos, pero que después, en fin, es otro tema. Entonces, empezaron a trabajar un grupo de curas con 2 o 3 seglares, empezaron a trabajar sobre lo que luego sería Ideas Fundamentales 2. Y Eduardo se opuso rotundamente a Ideas Fundamentales 2. Y no dieron noticia de Ideas Fundamentales 2 a nadie del mundo, únicamente a los que les interesó. Y elaboraron Ideas Fundamentales 2, que no se parece en nada a Ideas Fundamentales 1, y aquí, en Ideas Fundamentales 2, viene a ser como un código de circulación, solo normas. El artículo 1, el artículo 2, el artículo 400, el artículo 300 y pico, y esto es así, y esto es así, y esto es así. ¿Hay algún artículo en el Evangelio que diga número 1 tal, número 2 tal, número 3 tal? No, está el criterio. Bueno, pues eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que la confidencialidad de una persona que va a ir a Cursillos, pues yo no sé hasta qué extremo tiene que tener un rigor tan estricto, ¿no? Es cierto que tiene que haber, si estamos en la Iglesia Católica, que lo estamos, pues tenemos que ver el pensamiento de la Iglesia Católica, ¿no? Pero de ahí a tener una ficha policíaca y además doble, que parece que es en blanco y en negro, como el dinero blanco y el dinero negro. Entonces, o la contabilidad A y la contabilidad B. O sea, por una parte una serie de datos y luego por otra parte una serie de datos confidenciales. ¿Para qué los datos confidenciales? ¿Para utilizarlos en alguna ocasión o para decirles no puedes venir a Cursillos? O sí, te vamos a levantar un monumento en Cursillos. Entonces, está bien que se sepa que es esa persona. Y está bien que el que presente a un candidato, pues, que diga a quien corresponda, pues que esa persona es así, asao, para que se le conozca. Pero para que se le conozca, para que cuando estemos en los 3 días, primero para que en el precursillo se pueda hacer una buena labor con él. Eso de entrada, que es lo principal. Y después para que durante los 3 días del cursillo, pues también se esté pendiente de él, ¿no? Porque se sabe más o menos la postura de él, ¿no? Ahora, tener guardados unos datos confidenciales, es que yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para usarlos o para tenerlos ahí olvidados? Porque si es para tenerlos olvidados, no importa hacerlo. Y si es para utilizarlos, si es en plan negativo, malo. Pero si es en plan positivo de ensalzamiento, peor. No sé si es... Sí. A diferencia de la Acción Católica de los años 40, donde bien nos decías qué cambio de estructuralidad y de finalidad, de sentido y de mentalidad, la acción, la piedad, el estudio y la acción, ¿qué historia tiene la hoja de servicios en Cursillos? Bueno, la hoja de servicio es, te sirve un poco de orientación y de tú ver. Pero realmente tampoco es que tenga que ser una cosa que sea determinante. Volvemos a lo mismo sobre la organización y las normas, ¿eh? Y yo creo que tenemos que tener muy claro siempre el tema de los criterios y el tema de lo que es la esencia y la finalidad de Cursillos. Bien, la piedad, estudio y acción. Vamos a ver. En aquella acción católica primitiva, en aquella acción católica que había en España, yo conocí la acción católica de los años 60 y estuve en la acción católica de los años 60. Y si realmente tengo que decir lo que yo vi en la acción católica, a mí no me gusta nada.
porque nosotros en Acción Católica de los años 60 en Madrid, o sea, lo digo textualmente, y además puedo decir que es en la iglesia de Santa Mónica, en el barrio de Salamanca, o sea que más detalles no puedo dar. En la calle, en aquella fecha se llamaba Avenida General Mola, es que no, número 60 me parece que era, o sea, no puedo dar más detalles, ¿no? Ahí están. Entonces, en aquella Acción Católica que yo viví, nos reuníamos en un centro. En ese centro hacíamos nosotros charlas nuestras, pero totalmente intrascendentes. Jugábamos a juegos, hacíamos juegos, entretenimiento. Asistíamos a la parroquia los domingos, pues para lo que se pudiera ayudar al cura. Y luego hacíamos actividades exteriores nosotros, pero actividades como deportivas o culturales, etcétera, ¿no? Nada más. Rezábamos y la piedad era, pues eso, hacer las oraciones diarias, si es que las hacías, porque no te había control ninguno, y luego, pues, la misa de los domingos, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la piedad. La acción, pues, te vuelvo a decir, en la época mía, la acción mínima, porque no hacíamos nada apostolado exterior. Es más, yo recuerdo que en un partido de fútbol que jugamos, uno de muchos partidos, fue denigrante el espectáculo que dimos. Aquí, de acción apostólica, no hicimos cero. Luego yo de niño conocí la Acción Católica de mi pueblo. Y la Acción Católica de mi pueblo era especialmente de chicas. Y lo que se hacían era cantar mucho, rezaban mucho y bailaban mucho. Yo lo recuerdo. O sea, mi hermana bordaba y sé que hizo la bandera de Acción Católica, la estoy viendo ahora mismo, y yo niño de 8 años, y el escudo en el medio del escudo de la Acción Católica. Y era pasear con la bandera de Acción Católica y era, pues, hacer actos de las novenas que se hacían entonces, de todos los santos, los domingos, etcétera, pero nada más, no hacían nada más. Y lo que yo he leído de la Acción Católica de Mallorca de los años 40, bueno, pues hacían una revista y también iban a rezar, y además he estado hablando con Guillermo Starellas, que estuvo de dirigente en el cursillo número 1 y en 2 cursillos anteriores que no eran el número 1, o sea que Guillermo Starellas, que hago un de grupo con él, estuvo de dirigente en 2 cursillos antes del de Calafiguera, antes del de San Honorato. Y estuvo de dirigente de cursillo. Guillermo Starellas, el que introdujo en el movimiento el canto del de colores. Él fue el que lo introdujo, además lo cuenta, a mí me lo ha contado ya 50 veces, ¿no? Era un día que estaban haciendo un cursillo y llovía, entonces estaba la gente muy desanimada, los cursillistas estaban como muy compungidos y demás, ¿no? Entonces Guillermo se acercó a Eduardo y le dijo: Eduardo, esta gente está muy desanimada. Y Eduardo dice: pues, ¿hazles cantar? Porque Guillermo Starellas sabe tocar el piano, sabe tocar la guitarra, estuvo estudiando en Valencia y tenía un amigo, y con el amigo hacían en España se llama La Tuna. La Tuna es un grupo de estudiantes que se ponen la capa y cintas y demás y tocan y dedican canciones a las niñas, ¿no? Y en Valencia, Guillermo, de un amigo, aprendió el de colores. Y entonces, este día, que él se acerca, que estaban en un cursillo, y se acerca él a Eduardo y le dice: Eduardo, que esta gente se nos va. Entonces Eduardo dice: ponte a cantar, anímales cantando. Y se puso a cantar el de colores. Esta es la introducción del de colores en cursillo. Y bueno, el de colores pone: las niñas bonitas me gustan a mí. Y el obispo Orbas, cuando escuchó esto, dijo que o lo cambiaban o fuera el de colores. Y tuvieron que quitar lo de las niñas bonitas me gustan a mí, y se pone de muchos colores me gustan a mí, ¿no? En fin, no sé a qué venía esto.
Buenas tardes. Sí, venía por lo de piedad, estudio y acción, y de la acción católica y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos años, de los años 40, hasta que fueron a Santiago, la idea esencial de Manuel Aparici es ir a Santiago, ir a Roma, ir a Zaragoza, ir a Lluc, ir a hacer actos exteriores, que son muy buenos, que nadie dice que no. Pero Manuel Aparici tenía programada la excursión a Santiago, la peregrinación a Santiago, no para cuando fueron, sino la tenía prevista para antes del año 40. Lo que pasa es que al estallar la guerra en España no pudieron hacerla. Y cuando terminó la guerra en España, Manuel Aparici volvió a insistir sobre la idea de la peregrinación. La hoja de servicio. ¿El cuenta contigo? No, esto no es el cuenta contigo. La hoja... La hoja de servicio, durante el cursillo, se le entrega precisamente al que lo vive. ¿En qué momento es adecuada llenarla? En Mallorca, por lo menos, tampoco tiene que ser una norma, ¿eh? Yo vuelvo a insistir que no tenemos que cuadricularlo. Yo te digo lo que hacemos en Mallorca. Entonces, en Mallorca, el domingo, por la mañana, se entrega para que se rellene. Y la retiramos después del rollo La vida en gracia, puede ser. Bueno, pues después de ese rollo. Entonces la recoge y se queda con ella el rector. Y en la clausura, lo penúltimo de la clausura es delante del sagrario. El rector va dando al sacerdote y va nombrando y va llamando a los cursillistas, diciéndoles: Cristo cuenta contigo y yo con su gracia, y el sacerdote se lo da. Unas veces lo ha dado el sacerdote y ha habido veces que se lo ha dado el rector. Esto es lo penúltimo que se hace. Y recalco lo penúltimo porque lo último es un aplauso al sagrario en la clausura. Aquí en México se entrega la hoja de servicio y otra hoja que se llama hoja de compromiso, que viene siendo cuento contigo. Aunque le aluden a cuento contigo, pero el título es hoja de compromiso. Bien, en el segundo punto de la reunión de grupo, dice, perdón, el primer punto, después de la invocación, dice: revista la hoja de servicios, todos a todos. Textualmente, la hoja de servicios implica piedad, estudio y acción. Aunque vertebración de ideas sugiere nada más piedad. ¿Por qué? Bueno, yo quiero insistir, las cosas esenciales son inmutables. Las cosas que son importantes pero no esenciales pueden cambiar. Bien, no tenemos que hacer de esto un mundo. Vamos a ver. Pone únicamente piedad y lo otro pone piedad, estudio y acción. Yo creo que eso, desde mi punto de vista y desde mi criterio, es una cosa interior mía. Entonces, de hecho, cuando yo, en mi reunión de grupo, llega a este momento la hoja de servicios, yo puedo libremente decir: pues he cumplido con la piedad, con el estudio, con la acción, he hecho esto, o decir sencillamente: lo he llevado bien, o lo he llevado mal, o lo he llevado regular. ¿Y eso por qué es así? ¿Y por qué la orientación de Eduardo es así? Pues porque eso es una cosa muy, muy, muy interior. Entonces, si tú tienes... Luego, el hecho de apuntar en el cursillo: yo voy a hacer meditación cada día, voy a hacer rezar el rosario cada día, voy a tal, voy a cual. Eso no es más que una orientación que uno se pone en ese instante, aconsejado o sin aconsejar. Pero lo que es seguro es que en ese instante yo puedo poner que voy a rezar un rosario cada día
y después puede que no le rece, o que rece más, que dé la circunstancia que rece más. Y digo eso, o decir, voy a ir 3 días a misa a la semana, y después que no vaya nada más que el domingo. ¿Qué pasa? ¿Que eso va a tener que suponer un remordimiento de conciencia porque en mi hoja de servicios pone que voy a hacer 3 misas semanales y después solo hago una? Yo pienso que no. Yo pienso que eso para mí, yo por ejemplo la llevo siempre conmigo. Siempre. No la saco porque la tengo en la habitación, que es donde tengo mis documentos, en la cartera de los documentos. Pero en mi cartera de los documentos va siempre la hoja. Pero en mi hoja pone cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago ahora mismo. Lógicamente tienen que ver, ¿no? Porque son mínimos. Pero, bueno, no tiene nada que ver con lo que yo hago. O sea, yo cuando en mi reunión de grupo hablo de mi hoja de servicios, yo estoy haciendo de lo que en la semana pasada yo he tenido de piedad, de estudio y de oración. De cómo yo me he comportado conmigo y respecto a los demás en la piedad, en el estudio y en la acción. ¿Que solamente tiene que ser en la piedad? Bueno, pues no pasa nada, pero yo me voy más al fondo. Yo me voy a que Cursillos engloba piedad, estudio y acción, porque eso es. Entonces, bueno, yo mi hoja de servicio es como yo me he comportado espiritualmente, en todas las facetas mías de mi vida. Esto es lo que yo os puedo decir. Y como norma, yo no pondría norma ninguna. Establecer una norma de que lo que se ponga en la hoja de servicio tiene que cumplirse a la fuerza, y si lo superas. Tenemos claro la importancia del trípode. Entonces, la piedad, el estudio y la acción dentro del mundo de Cursillos de Cristiandad, tanto así que es un momento de revisarlo en cada semana en la reunión de grupo. Pero resulta que después viene éxito y fracaso apostólico. Sigue hoy el término apostolado significando un pietismo o una vía de vía estrecha. No, para nada. ¿Qué significa en Cursillos? ¿Cómo debe de entenderse el apostolado, el término apostolado? Amor. Entonces, mi éxito y mi fracaso es lo que yo haya amado o desamado ante Dios y ante los hermanos. Y a partir de ahí empezamos a concretar. Pero mi éxito puede ser haberme yo vencido en un arrebato. Y eso puede ser un éxito mío. Si yo estoy discutiendo contigo y me picas hasta tal extremo que puedo estallar, y no estallo y me contengo porque digo, Señor, no quiero chillar. Eso es un éxito apostólico conmigo mismo. Te digo este ejemplo conmigo mismo, pues porque es lo más raro que podemos aplicar a una cosa que decimos éxito apostólico, que parece como si el éxito apostólico tiene que ser que has bautizado la selva o has cristianizado a medio mundo. Sí, esto lleva porque ha penetrado tanto el quehacer dentro de la iglesia que se le ha llamado ya apostolado al quehacer intraeclesial. Entonces, cuando alguien que no está permeado, que no ha concebido el verdadero sentido de la palabra apostolado, cuando se enfrenta y conoce el carisma y tiene todavía estragos o esa concepción de esta palabra, él dice, pues, el éxito apostólico, pues no he ido a dar catecismo, No. Eso, desde el punto de vista de Cursillos de Cristiandad, bajo el carisma fundacional, eso no es éxito apostólico. Eso no es éxito apostólico. Entre otras cosas, porque si hemos dicho antes que la finalidad de Cursillos no estriba en engrosar las estructuras eclesiales existentes, eso es encuadrarte en las estructuras eclesiales. Y eso no es la finalidad de Cursillos.
Entonces, si yo estoy hablando de éxito apostólico en cursillos, tiene que ser un éxito apostólico referido a Dios me ama y cómo yo he vivido ese Dios me ama, sobre todo ante los hermanos, ¿no? Conmigo mismo, pero ante los hermanos y en el nombre de Dios. Eso es. Entonces, el éxito apostólico, pues ya te digo, puede ser, puesto exageradamente, pues un vencimiento mío. Vencerme yo a mí ante una postura mala, que yo podía actuar malamente, y no actuar malamente, eso es un éxito apostólico conmigo. Después puede haber otro tipo de éxito apostólico. El otro día, venía en el avión. Entonces yo venía en el avión y yo la casualidad que venía en la parte central, yo estaba en un pasillo, en el centro y en otro pasillo. O sea, estábamos tres en esa línea. Entonces, el que estaba más a mi lado me dice, ¿dónde va? Y digo, pues voy a México. Digo, no, yo me paro en Miami y tal y cual. Digo, no, a mí me quedan todavía un ratito más hasta llegar a México. Y no, es muy cansado. Digo, pues no voy cansado. Y me dice, ¿qué va usted de trabajo? Digo, pues no voy de trabajo. O sea, que se va usted a pasar unas vacaciones. Digo, no, tampoco estoy de vacaciones. Y me dice, ¿y a qué va usted entonces? Si no va usted de trabajo y no va usted de vacaciones, ¿se ha muerto alguien? ¿Tiene usted algún familiar? Y digo, no. Y es curioso, ¿eh? Cómo me seguía pinchando, ¿y a qué va usted? ¿Y a qué va usted? ¿Y a qué va usted? ¿No? Entonces le dije, pues mira, digo, resulta que yo pertenezco a un movimiento que se llama Cursillos de Cristiandad. ¿De cristiandad? Digo, sí, Cursillos de Cristiandad. Dice, ¿y qué tiene que ver? ¿O es usted aquí de México? Digo, no. Digo, pues déjame que te termine ya. Digo, resulta que ahí se celebra un cursillo de cursillos. Y entonces me han dicho que sí podía venir. ¿Y qué es un cursillo de cursillas? Digo, pues le expliqué un poco, mínimamente, ¿no? Entonces me dice, ¿y yo puedo hacer cursillos? Digo, claro, pues hacer cursillos. ¿Dónde vive usted? Dice, en Miami. Digo, bueno, yo le puedo dar 2 direcciones de Miami, si quiere usted conectar con cursillos de Miami, y puede usted hacerlo. Y dice, ¿pero eso es para ir a rezar a la iglesia? ¿A la palabra que me dijo? ¿Eso es para ir a rezar a la iglesia? Digo, si usted quiere, sí. Si usted quiere, sí. Digo, pero está orientado a que usted rece con usted. ¿Y qué es eso de rezar con usted? Y digo, pues mire, yo hay muchas veces que tengo prisa cuando salgo de mi despacho, cuando salgo de mi casa y tengo prisa, y hay a veces pues que el semáforo se me cierra. Y entonces digo, señor macho, podrías haberme hecho algo y haber hecho que el semáforo se pusiera verde en vez de rojo. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Digo, pues eso es rezar. Digo, eso es rezar. Digo, igual que al revés, si yo tengo prisa y da la casualidad que el semáforo se me pone verde, le digo, gracias, Señor. Eso es rezar. Dice, pero bueno, rezar no es esas cosas que dicen pam, 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 pam. Digo, eso también es rezar, si usted lo reza bien, también es rezar. Bueno, pues fue, lo podemos catalogar dentro de éxito apostólico. El otro día, un compañero mío de la reunión de grupo, no sé cómo estamos hablando y surge una cosa. Y entonces me pica y yo me puse a hablar. Y al terminar me dice, es que me alegro mucho de estar en la reunión de grupo. Bueno, pues es un éxito apostólico también, ¿no? Que se alegre de estar en la reunión de grupo, pues porque yo le haya dicho lo que él me preguntó, pues es un éxito apostólico. Y lógicamente, yo aquí utilizo una cosa que Jaime Galmés, ¿te acuerdas de Jaime Galmés, no? Jaime Galmés, tú no le conoces, pero es una maravilla. Es Jaime Galmés Maravillas. Es un dirigente histórico de Mallorca y es un santazo, desde los pies hasta la cabeza. Y él, cuando le dicen que es muy bueno y tal y cual, dice, sí, sigue, que no pasa nada, venga, dime más cosas. Y claro, nos reímos. Y me dice, ahora te diré por qué te digo que me sigas echando piropos.
Y mira, yo tengo una conexión con el Señor. Y entonces, cuando tú me echas un piropo, automáticamente abro la compuerta y el piropo se va al Señor. Y entonces, por eso te digo que sigas echándome piropos. Bueno, pues sí, señor. Sí, señor. Está muy bien. Uno no tiene que presumir de lo que no tiene, pero de lo que tiene sí, sin alardear. Pero Jesucristo dice, la luz que tú tienes no es para que la pongas debajo del celemín, es para que la pongas encima de la mesa y que alumbre a quien pueda. Entonces no tenemos que tener esa mojigatería de falsa piedad o falta humildad. No, yo no, es que ya no, yo sí, ¿por qué no? Entonces a mí me dice, ¿te cuesta hacer 22 horas de vuelo? Pues no, no me cuesta. Y no me cuesta, y no es ningún farol ni ninguna tontería. No me cuesta porque para mí es mucho más importante los 3 días que paso aquí que las 22 horas que me paso en el avión. Entonces, el éxito, el fracaso, 3/4 es lo mismo. El fracaso es que yo haga daño a alguien. Y el fracaso no va a ser que yo no haya ido a conquistar a 200 negritos a Nigeria. Eso sí, es lo más importante del cursillo es la persona, porque es lo más importante del Evangelio. Entonces, lo que hagáis a uno de estos, me lo hacéis a mí. Cuando San Pablo se cae antes de llegar a Damasco, Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? San Pablo no lo dice, vamos, los Hechos de los Apóstoles no lo dicen, pero lo que seguro es que San Pablo puede haber dicho, yo te persigo a ti, yo no te persigo a ti, yo persigo a aquel desgraciado. Entonces Jesucristo le dice, aquel desgraciado soy yo. ¿Por qué? Porque es una persona. Y entonces, según enseña Jesucristo y según destaca de cursillos, pues tú eres Cristo, Él es Cristo y yo también. Entonces, el éxito apostólico está en lo que hagas humanamente y personalmente y relacionado con las personas que representan a Cristo. En la realización del cursillo, el último día, que es el día domingo, se lleva a cabo el rollo seguro total. ¿Podrías explicarnos un poco este rollo que lleva implícito una dinámica de reunión de grupo? Se dice que pueden venir dirigentes de fuera y participar en esta dinámica. ¿Qué nos dice al respecto? Vamos a ver, nosotros en Mallorca hacemos lo siguiente. El rector invita a 2 o 3 dirigentes para que suban a donde se está celebrando el cursillo, para que se hace una reunión de grupo, no una copia de reunión de grupo, sino una auténtica reunión de grupo al acabar la primera parte o al acabar el rollo de Seguro Total. Entonces, se hace reunión de grupo dividiendo a los cursillistas que han estado allí. Y entonces se meten también estos 2 o 3 dirigentes que han subido. Más que nada es para que vean también otra sabia. Pero hay veces que no se llaman a esos dirigentes. Por eso volvemos a lo mismo sobre la norma y el criterio, ¿no? Entonces, eso no es una cosa esencial, y aunque sea importante, pero no es esencial, y entonces hay veces que suben y hay veces que no. Eso respecto a los dirigentes que suben. Respecto al seguro total, si no se celebra reunión de grupo y ultrella después del tercer día de cursillos, no sirve para nada cursillos. Si no hay reunión de grupo, si no hay ultrella en el 4.º día, no sirve para nada cursillos. Podrá ser un retiro más, podrá ser una convivencia más, podrá ser lo que le quieras llamar. Pero cursillos no es para eso. Los 3 días de cursillo son única y exclusivamente para que en el 4.º día haya ultrella y haya reunión de grupo. Y si no, no sirve para nada cursillos. Pero una reunión de grupo como toca y una ultrella como toca,
como es, como desde el principio estuvo orientada y definida. Que vaya a las personas, pero que vaya a las personas como personas, que no sean para educarlas, ni para formarlas, ni para ilustrarlas, nada de eso. Una reunión de grupo es para vivir en voz alta tu vida con unos amigos. Y eso es muy importante. Que seas capaz de vivir tu vida en voz alta. Eso es la reunión de grupo. Entonces, en la reunión de grupo tiene que ser un número que no se pierda por multitud y que no sea tan mínimo que sea un diálogo. Entonces, lo normal es que sean entre 3 y 6 personas. No más de 6 personas. Puede ser, puede haber excepcionalmente alguna más, pero lo ideal es de 3 a 6. Más de 2 y menos de 7. Máximo 6. Eso no quita que haya alguno más, ¿entendido? Pero es así. Y entonces, la reunión de grupo ni tiene por qué haber evangelio, ni tiene por qué haber misa, ni tiene por qué haber nada. Todo eso es extraordinario. La lectura del evangelio es extraordinaria. Asistir a una Eucaristía es extraordinaria. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Pero no es la reunión de grupo. Entonces, en la reunión de grupo vas a hacer lo que se ha previsto y que metodológicamente, históricamente, se ha comprobado que tiene éxito. Lo que no se puede es distorsionarla y cambiarla, porque igual que en la Utrella tampoco ha lugar ni procede que haya lectura del Evangelio, ni que haya Eucaristía, ni que haya sermones, ni que haya formación. Eso tiene otro momento y tiene otro lugar. Y me dice mucha gente, bueno, pero es que leer el Evangelio antes de empezar la reunión de grupo está fenomenal. Y leer el Evangelio antes de empezar la Utrella está fenomenal. Y una misa en la Utrella está fenomenal, porque una misa está fenomenal. Pero bueno, que no es fenomenal una misa antes de empezar el trabajo. Que no es fenomenal una lectura del Evangelio antes de ponerme a comer. Que no es fenomenal antes de empezar a dar yo una clase, si es que doy clase, hacer una lectura del Evangelio. ¿Que no es fenomenal ir a misa antes de hacerme un traslado? Claro que es fenomenal. Claro que es fenomenal. Pero no es el momento. El momento de la lectura del Evangelio es otro. Es especialmente en la misa. O en otros lugares, si es que hay para esa situación. Y la misa es el momento de la misa. Entonces, una Utrella es lo que es la Utrella. Y no es la misa. Y una reunión de grupo es la reunión de grupo y no es lectura del Evangelio. Mire, hay un ejemplo sobre esto de la misa antes o después de la reunión de grupo o antes o después de la Utrella, que lo cito el obispo Tamayo de Estados Unidos. Vino a Mallorca en junio del año pasado y estábamos en una excursión y llegamos a Petra, que es de donde está el fundador, o el fundador, el que llegó, Fray Junípero Serra, el que llegó a California, y el obispo quería decir misa, ¿no? Entonces dijo misa allí después que hicimos la visita turística, etc. Muy bien, una cosa muy bien, él quería decir misa y dijo misa para los 4 o 5 que íbamos en la excursión. Y al día siguiente era lunes y estaba la Utrella, ¿no? Entonces también estuvimos de excursión por ahí y el obispo nombró que quería decir misa, porque no quería pasarse el día sin decir misa. Entonces yo le dije al obispo, bueno, pues lo que podemos hacer es, antes de la Utrella, dice usted misa. Dice, muy bien, pues perfecto. Y yo le digo, bueno, pues voy a avisar de que va a haber misa antes de la Utrella. Dice, no. Yo voy a decir misa, lo mismo que la dije ayer, pero no voy a decir misa para la Utrella. Yo voy a decir la misa, pero no digas nada. Según vayan llegando y si se enteran y quieren entrar a la misa, que entren. Pero no vamos a anunciar porque la misa, el obispo Tamayo, la misa no es para estar en la Utrella. Bueno, pues
Señor, al iniciar, perdón, este cuarto día, esos que han vivido el Lucillo, se ha hecho la alegoría que son como un carro. ¿Son común? Un carro, un auto. Y por lo tanto tienen que tener un rodaje. Existe documento, un libro que diga se le tiene que dar un rodaje para que pueda caminar. Bueno, hay o no. Hay parte en vertebración de ideas, hay parte en diversos, no, A ver, ¿es lo mismo tratamiento individual que rodaje? Bueno, es que viene a ser lo mismo, aunque no sea lo mismo. Vamos a ver. Para mí, una cosa que es muy importante es la figura del joven rico. El joven rico se acerca a Jesucristo y le dice: Señor, Maestro, yo cumplo con todos los mandamientos. Y le dice Jesucristo: fenomenal. Muy bien, pues oye, encantado, mucho gusto. Y le dice el chaval: no, pero es que yo quiero más, Maestro, yo quiero más. Y Jesucristo dice: pues fenomenal. Pues mira, si quieres más, si tú ya cumples con los mandamientos y quieres más, entonces, mira, ve a tu casa, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Y entonces el joven rico dice: no, eso ya no me gusta. Tengo que hacer eso para seguir contigo. Es que no quiero. Se da vuelta y se marcha. Jesucristo no dice a ninguno de los apóstoles: síguele. Síguele y dile que venga con nosotros, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto. No se lo dice. ¿Por qué? Pues porque lo más importante que nos hace el Señor es la libertad de los hijos de Dios. Otra cosa es que yo pueda hacer un apostolado, no quiere decir mi éxito apostólico, aunque puede ser también, por el hecho de que tenemos que ser testimonios en el mundo. Y yo un día que me encuentre con ese, o que yo provoque el encuentro porque me dé la gana ir a verle, entonces que yo le hable y le anime, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puede ser que la escuela o el secretariado lo encargue, pero lo encargue siempre y cuando respetando la libertad de los hijos de Dios. A eso se le llama tratamiento individual. Lo encarga la escuela. Bien, pero que no sea una imposición. O sea, que no sea, volvemos a lo mismo, que no sea el artículo 321. Una vez que termina el cursillo, la escuela tiene que encargar que este dirigente haga la persecución o haga el rodaje o haga lo que le dé la gana a fulanito de tal. Otra cosa es que la escuela de dirigentes lo emplee, lo utilice y diga: en el nombre del Señor es conveniente que te encuentres con este y tomes un café con él y le animes y tal y cual, o que hagas esto, esto y esto y esto, y que le digas: oye, mira, me gustaría hablar contigo sobre tal, sobre cual. ¿Te parece que hablemos? ¿Te parece que recordemos? ¿Te parece que...? Ahora yo presentarme con uno y decirle: oye, mira, me voy a encontrar contigo porque quiero que revisemos el rollo de piedad, que yo no sé si te acuerdas de él, pero así lo volvemos a comprobar. Yo ese artículo le suprimiría, pero sí habría un artículo de que sería bueno, que tal, lo hemos dicho antes, ¿no? Entonces no hay dos cosas. No hay un rodaje por un lado y no hay un tratamiento por un lado. Nada más el tratamiento individual y lo designa la escuela. Sí, pero es que estamos en la misma. Es que en algunos sitios que es doble. En algunos sitios que es doble. En otros que no es nada y en otros que es uno solo. Entonces, es que las diferencias son cada uno como las quiere interpretar. Entonces, yo lo que sí te puedo facilitar es escritos sobre estos dos temas. Y yo te puedo facilitar escritos y que lo hagáis como sea el criterio que más interese en la escuela o que más interese en el secretariado o lo que queráis. O tú mismo con uno que tú hayas llevado. Porque tú, si eres dirigente, también puedes dirigirte a él. Es muy importante, y Eduardo lo repite constantemente, el criterio.
No nos estanquemos en norma. La cosa más importante, entre comillas, negativa, de ideas fundamentales, dos, que quede claro, es ese encasillamiento de normas. Para finalizar, cuando hay una comunidad flotante que asiste a la Utrella, que por lo general a veces son los mismos, de una asistencia en número de 12, 15, es necesario armar la Utrella cuando ya se han repetido las personas que han pasado los rollos. ¿Sí? ¿Necesario? Sí. Yo pienso que sí. Mira, la Utrella es la reunión de reuniones. Es el polo social de Cursillos. Está el polo personal, que es la reunión de grupo, y está el polo social, que es la Utrella. Tú has sido joven, eres joven, y sabes por todos los demás que hay un grupo, y se ven cada semana, por ejemplo, y se ven constantemente cada semana. Me refiero al mundo normal y corriente. Y no se aburren por verse toda la semana. Y resulta que cuando se ven, pues es para ir o a deportes, o a ocio, o a discotecas, o a fiestas. Y así cada semana, y otra. Y bueno, ¿y por qué en el tema espiritual no? Es más, no hago la pregunta, yo afirmo, en el tema espiritual, mucho más. Entonces, la Utrella, sin duda ninguna, es positivo. Mira, siempre ocurrirá algo que pueda ser testimonio para que tú cuentes a tus amigos de la Utrella. Siempre habrá algo. Siempre habrá alguna cosa nueva. Que es un grupo de 12 personas. Bueno, pues es un grupo de 12 personas que se reúnen, que a lo mejor hacen 2 reuniones de grupo nada más. 6 chicos y 6 chicas. 6 hombres y 6 mujeres. Y ya se conocen sobradamente. Bueno, pues luego cuando están en común, también podrá haber algo que les pueda hacer. Y sobre todo, hay una cosa muy importante. Cuando 2 o más estáis reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Y si Cristo es mi amigo, yo intento estar con mi amigo el más tiempo posible. Como última sugerencia, que es una sugerencia, la comunidad de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, te conoce, te quiere y te extraña. Y yo a ellos también. Algo que les quieras decir, algo que les quieras transmitir o algo que quieras comentar. Yo tengo un recuerdo entrañable, extraordinario, de Chilpancingo, Chilapa. La gente con la que me encontré allí para mí fue extraordinario, igual que los de Veracruz, ¿no? México para mí ha entrado, viene a ser como si me hubieran grabado ¿cómo se llama esto? Un tatuaje y ya no se puede quitar. Entonces yo tengo grabado en mi alma México y ya es como antes cuando he dicho lo de Cursillos, nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a quitar. Entonces a Tasco, que me encantó esta ciudad, es extraordinaria, pero a la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, a la gente, a los cursillistas, que vivan lo que hablamos y comentamos el año pasado, que lo vivan, que vuelvan constantemente a recordarlo, porque eso es recordarlo constantemente. Eso no es cosa de decir, no, es que en el año 2006 hicimos esto. No, es cada día. El Evangelio lo escribieron hace muchos siglos. Jesucristo lo habló hace 2000 años, pero sin embargo estamos con Él constantemente. Entonces, eso que hablamos, si nos enamoró, si te enamora el carisma fundacional, si te enamora Cursillos, si te enamora el Evangelio, es cuestión de estarlo reviviendo constantemente. Por esto esta Utrella que habéis celebrado, ahí me ha gustado mucho verlo ahora, el folleto este que me habéis dado, porque me ha recordado aquello. Y si constantemente estáis la comunidad en el tema, pues mucho mejor. Les quiero decir a todos ellos de que yo dije que me iba a poner en contacto con bastantes muy a menudo. Pido perdón porque he tenido un año bastante agrio y no he tenido mucho tiempo.
pero que ahora espero que vaya mejor y tienen para poder dirigirse todo lo que quieran. Y sobre todo, quiero recordarle a los seglares y a los sacerdotes que lo que han vivido y lo que han tenido y lo que han considerado tan bueno, que lo esparzan, que lo expandan, viviéndolo, pero viviéndolo como lo mamaron. Que sea este culto a la persona y este culto a la persona que es Cristo. O sea, yo recuerdo que en Tasco, y lo digo en cualquier parte, cuando hablé en el carisma fundacional sale la persona, porque yo aprendí de Eduardo que la simbiosis de cursillo son 3 palabras: Cristo, persona y amistad. Entonces, meter en una costelera esas 3 letras, esas 3 palabras, y zarandearlas, mezclarlas bien mezcladas, y beberte el cóctel ese, es lo más grande que hay. Y yo he conocido a los curas, conocí a los curas de allí, conocí a Germain y a Pablo, se llama Pablo, ¿no? Que estuve compartiendo con ellos y disfruté con ellos, con el padre, el de Chilapa, Chilpancingo y Chilapa, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el obispo no. El padre Toño también. No, perdón. Yo con quien estuve, que como me he querido decir, es con Germain y Toño, que son con los que estuve. No, pero me refiero, se llama Antonio. El de la otra ciudad, que está al entrar en el pueblo, tiene la iglesia. ¿No tenéis aquí la revista de vuestra? De esta de... ¿Cómo se llama, hombre? El sacerdote de Chilpancingo o de Chilapa. Pablo. Pablo. No, Neri también, pero bueno, a todos ellos, pero es Pablo. Me refería a Pablo, que estuve en su casa con él y demás, ¿no? Me refería a Germain, a Toño, a Pablo, a Neri, etc., ¿no? Entonces yo les pido a ellos muy especialmente, porque ellos son los pastores, pues que realmente todo eso que también entendieron de que los seglares y los sacerdotes en cursillos es una misma cosa y que tiene que ser un complemento de unos con otros, que no haya mando, que no haya órdenes, etcétera, etcétera, que lo vivan. Y sobre todo, al buenísimo de Monseñor Alejo. Le recuerdo con un cariño muy especial, y a él también le pido que si algún seglar o algún no seglar o varios no sigue lo de Cristo, persona y amistad, pues que él, que supo decir a aquella chica que le invitó a bailar en la fiesta, que le dijo, no bailo, y se lo dijo con una normalidad extraordinaria, pues que con esa normalidad y esa paz que refleja Monseñor Alejo, que le quiero un montón y le recuerdo mucho, pues que sea capaz de decirle, oye, mira, olvídate y venga, vamos al Tajo, que es Cristo quien nos espera. Que se lo diga a uno, a otro o a quien sea, para que todos juntos eso, hagamos que el Dios me ama, lo sepa la mayor parte de toda la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, y que, sobre todo los alejados, y que eso, pues que vivamos en amistad. Bueno, de colores. De colores. Te agradezco, Arsenio, tu tiempo, tu amabilidad, tu amistad. Yo te digo como decía Galmés, hablo el túnel y resbala, ¿no? Para mí es mucha alegría compartir con vosotros el tiempo que sea y las veces que sea. Solo una pregunta que me causó interés por hacértela. Tú mencionas, hace referencia de la palabra ficha. ¿Sí? Quisiera que me planteara la diferencia entre palabra proponente y padrino. Para mí ninguna. ¿Es lo mismo? No, es que yo creo que allí no llamamos padrino, ¿eh?
Digo porque si el carisma es la identidad de algo, de alguien, sobre todo, el carisma fundacional es la identidad de todo crucillista, ¿sí? La palabra padrino suele significar sinónimo de paternalismo. Sí, sí. Y aquí no estamos... para nada en paternalismo. Yo te puedo decir, mira, padrino, nosotros no lo utilizamos nunca jamás. Ahora hay organizaciones, movimientos o asociaciones como AA, que es muy singular en ellos la palabra padrino, porque sí hay paternalismo ahí por su misma metodología. Cuando yo te he dicho antes, cuando yo decía que me daba igual, me refiero a que en una terminología normal y corriente, para mí equivale a quien proporciona un aspirante a cursillista, etc. ¿no? Entonces, en ese aspecto es exclusivamente en lo que te digo igual. Si yo me pongo a analizar presentador y padrino, si me tengo que quedar con algo, me quedo con presentador. No me quedo con padrino. Porque, aparte que padrino, muchas veces es una cosa impuesta. Y entre la palabra hermano y amigo. Amigo siempre. Amigo. Jesucristo, en la cena, en la última cena, no dice, a partir de ahora os voy a llamar hermanos. No dice eso. A partir de ahora os llamaré amigos. Amigos, sin duda ninguna. Muchas gracias. Vale, de acuerdo.